Pasan unos minutos de la 1 de la madrugada. En medio del océano Atlántico, a 35.000 pies sobre sus oscuras olas, unas tenues luces iluminan la cabina del vuelo 447 de Air France. El capitán Marc Dubois lleva auriculares y escucha ópera. El piloto a los mandos en ese momento es el primer oficial Pierre-Cédric Bonin, quien mira fijamente el panel de instrumentos. Dubois le entrega a Bonin uno de sus auriculares y durante unos momentos comparten la música del capitán. «Solo nos falta el whisky», dice Bonin, devolviéndole los auriculares a su capitán. El vuelo 447 continúa su largo trayecto hacia París a través de la noche. Ninguno de los dos puede siquiera imaginar que están avanzando a toda velocidad hacia ese crítico momento que existe entre la vida y la muerte, en el que sus decisiones decidirán el futuro de las 228 personas a bordo. ...31 de mayo de 2009... Aeropuerto Internacional de Galeão, Río de Janeiro, Brasil. Son las 22:10 en Brasil, y aquí 216 pasajeros y 12 tripulantes están abordando el vuelo 447 de Air France para un vuelo nocturno que les llevará hasta el aeropuerto Charles de Gaulle en París, Francia. El avión es un Airbus A330, un jet de fuselaje ancho con control electrónico de vuelo y un historial de seguridad impecable. Desde su introducción en 1994, este modelo nunca había sufrido un accidente mortal en un servicio de pasajeros. La tripulación de vuelo estaba formada por el capitán Marc Dubois, de 58 años, un piloto veterano con casi 11.000 horas de experiencia. Le acompaña el primer oficial Pierre-Cédric Bonin, de 32 años, copiloto inexperto con cerca de 2.000 horas de vuelo, y que había pasado recientemente por el programa de formación interno de Air France. También forma parte de la tripulación de cabina el primer oficial de relevo David Robert, de 37 años, que sustituiría al capitán Dubois en mitad del vuelo para que pudiese descansar como le correspondía por ley. Para los pilotos de Air France, la rotación de Río de Janeiro era un viaje codiciado, que incluía una escala de 3 días en un hotel de la playa de Copacabana. Los pilotos solían pasar sus días de descanso de fiesta, haciendo turismo y visitando restaurantes. El primer oficial Bonin había llevado a su esposa en el viaje dejando a sus hijos en Francia. El capitán Dubois también había llevado a su novia, una azafata fuera de servicio y cantante de ópera. Aunque ninguno de los pilotos había descansado lo suficiente por cómo son las noches en Copacabana, sabían que su avanzado avión podría sacarlos de cualquier apuro. A diferencia de las generaciones anteriores de aviones a reacción, el A330 estaba diseñado para minimizar las consecuencias de los errores de la tripulación, incorporando protecciones en la envolvente de vuelo que harían imposible que los pilotos se inclinaran demasiado hacia arriba o hacia abajo, volaran demasiado rápido o demasiado lento, se inclinaran demasiado hacia un lado o generasen cargas G que pudieran sobrecargar la estructura del avión. Además, gracias al avanzado sistema de gestión de vuelo del avión, podían introducir todo el plan de vuelo antes de la salida y el avión volaría prácticamente por sí solo justo después del despegue hasta justo antes del aterrizaje. El trabajo de los pilotos consistía principalmente en la toma de decisiones tácticas y la supervisión de los instrumentos. Por fin, a las 22:25, el A330 comenzó a acelerar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y comenzaron su largo trayecto hasta París. Más de 10 horas de vuelo les esperaban. El copiloto Bonin está a los mandos en estos momentos iniciales del vuelo. Pronto habían logrado alcanzar su altitud de crucero, 35.000 pies. Son ya la 1:30 de la madrugada. Buenas noches, Air France 447. Mantengan nivel de vuelo 350.
De acuerdo, ahí estamos. Nos mantendremos en 350. El primer oficial Bonen había estado utilizando el radar meteorológico de la cabina para observar una creciente franja de tormentas eléctricas en su camino. Una región conocida como la zona de convergencia intertropical, donde las tormentas eléctricas son prácticamente un elemento permanente. Todos los pilotos del vuelo 447 habían volado por ella muchas veces antes, cruzándola 2 veces en cada viaje a Sudamérica. Pero esta noche, Bonen parecía más preocupado de lo normal. Pronto deberíamos pedir ascender, dijo, expresando su insatisfacción con la orden del controlador de permanecer a 35.000 pies y su deseo de superar las adversas condiciones meteorológicas. Tranquilo, la cosa no va a ser ni mejor ni peor a 37.000. Como mucho tendremos alguna pequeña turbulencia o pequeña formación de hielo. 11 minutos después. Estamos entrando en la capa de nubes. ¿Deberíamos ascender? Tranquilo, solo si notamos turbulencias. En ese momento del trayecto, el vuelo 447 estaba fuera del alcance del radar de cualquier aeropuerto. Allí, los aviones se mantenían separados manteniendo el tráfico en dirección norte en niveles de vuelo impares y el tráfico en dirección sur en niveles de vuelo pares. De esta manera, el siguiente nivel para el vuelo de Air France sería 37.000 pies, un nivel que se encontraba en el límite de su altitud máxima con el peso que llevaban. Bonen sugirió que solicitaran una altitud no estándar de 36.000 pies si la cosa se ponía fea. Mientras tanto, brillantes destellos de luz se reflejaban en el parabrisas. Era el inquietante resplandor del fuego de San Telmo. El sonido de los cristales de hielo al impactar contra el avión se convirtió en sonido de fondo durante este momento del viaje. Minutos después, el capitán decidió que era el momento de descansar y llamó al primer oficial Robert para que pasara a realizar las funciones de capitán mientras él dormía. Cuando Robert entró en la cabina, el primer oficial Bonen le puso en situación. Estamos volando en 350 a través de una tormenta, pero no podemos ascender a 370. ¿No sería mejor que nos desviáramos a la izquierda? ¿Perdón? Sí, creo que un poco a la izquierda iríamos con menos tormenta. Con 2 primeros oficiales en la cabina y el menos experimentado a los mandos, no estaba claro quién estaba al mando de los dos. Las decisiones parecían tomarse de mutuo acuerdo. Bonen nunca respondió a la sugerencia de Robert, por lo que no se hizo nada. Durante los últimos minutos habían estado volando a través de una nube de cristales de hielo. Normalmente, esto no sería un problema, pero si la concentración de cristales es lo suficientemente alta, pueden llegar a obstruir los tubos de pitot más rápido de lo que los calentadores incorporados pueden derretirlos. A las 2:10 de la mañana, el piloto automático se apagó repentinamente. Acto seguido, el autoacelerador también se desconectó. El primer oficial Bonen rápidamente tomó los controles. Una gran turbulencia hizo que el avión se inclinara 8 grados hacia la derecha. Bonen agarró inmediatamente la palanca lateral y la giró hacia la izquierda con un movimiento brusco. Al mismo tiempo, tiró de la palanca hacia atrás poniendo el avión en ascenso. El A330 comenzó a ascender rápidamente desde su altitud de crucero de 35.000 pies mientras sonaban múltiples alarmas en los altavoces de la cabina. El ascenso a altitudes superiores a los 30.000 pies es algo que requiere cuidado y consideración. A estas altitudes, la velocidad máxima y mínima seguras de un avión están bastante próximas. Como el aire es enrarecido a gran altitud y proporciona poca sustentación, es necesaria una mayor velocidad para mantener el avión en el aire, y además el ángulo crítico de ataque es muy bajo. Un cabeceo hacia arriba incluso de unos pocos grados podría poner el avión al borde de entrar en pérdida.
Y de hecho, cuando Bonin tiró de su palanca hacia atrás, la advertencia de pérdida del avión se activó durante 3 segundos, informándole de que el ángulo de ataque, al menos por un momento, era peligrosamente alto. Pero el sonido de esta alarma para los pilotos pasó inadvertido. En la pantalla del ordenador aparecieron varios mensajes de advertencia y Robert empezó a leerlos de forma inconexa y confusa. Ninguno de ellos indicaba explícitamente la causa de la desconexión del vuelo automático. «Cuidado con la velocidad, le indicó Robert a Bonin. Sí, desciendo. No lo estás haciendo. Según los indicadores, no estás descendiendo. El copiloto bajó un poco la inclinación, pero no lo suficiente. El avión continuó ascendiendo lentamente. Vamos a ver, nada tiene sentido. ¿Estás descendiendo? En ese momento, Robert comenzó a cambiar los instrumentos del copiloto a fuentes alternativas. Cambiaba unos, luego otros. Realmente no sabía qué estaba pasando y cuáles eran los que mostraban datos erróneos. Para Robert era el momento de llamar al capitán. Claramente, ambos pilotos estaban en una situación que les superaba. Solo Dubois podía ayudarlos. Para entonces, las indicaciones de velocidad aerodinámica habían vuelto a la normalidad, pero los pilotos ya habían puesto en marcha una secuencia de eventos que no se podían deshacer. En ese momento, el ángulo de ataque del avión, que ahora ascendía a 10 grados, volvió a activar la alarma de pérdida de sustentación y esta vez no desapareció. El vuelo 447 alcanzó una altitud máxima de 38.000 pies, se detuvo y comenzó a descender. Con el morro elevado y los motores a toda máquina, el avión comenzó a acelerar hacia abajo, siguiendo un largo arco descendente que se hacía más pronunciado con cada segundo que pasaba. Bonin intentaba desesperadamente mantener las alas niveladas, pero el flujo de aire interrumpido y sus propios movimientos bruscos de los controles lo hacían casi imposible. El avión se balanceaba violentamente de un lado a otro, alcanzando ángulos de inclinación de hasta 40 grados. Estoy en modo toga. No entiendo por qué descendemos. ¿Cómo podemos estar en pérdida? ¿Viene ya el capitán o no? Ya no tengo el control del avión, dijo Bonin. No tengo el control del avión en absoluto. Con el morro levantado y los motores a máxima potencia, simplemente no podía entender por qué no ascendían. Abrumado por el ruido de las advertencias, las vibraciones aterradoras y las lecturas de los instrumentos que fluctuaban salvajemente, su cerebro pareció apagarse paralizado por la confusión y el miedo. El avión caía hacia el océano a una velocidad de 10.000 pies por minuto y subiendo. El ángulo de ataque era de más de 40 grados. La única forma de recuperar el avión en ese momento era empujar el morro hacia abajo, recuperar velocidad aerodinámica y después volver a ascender desde una altitud menor. Pero Bonin seguía tirando de la palanca hacia atrás, forzando el morro hacia arriba. «Controles a la izquierda», dijo Robert, todavía preocupado por el ángulo de inclinación lateral. Como vio que el copiloto no le hacía caso, presionó el botón de prioridad en su palanca de mando, tomó el control y bloqueó a Bonin. Pero este presionó inmediatamente su propio botón de prioridad y asumió el control nuevamente. En ese momento, el capitán Dubois regresó a la cabina y se encontró con una escena de caos. ¿Qué estáis haciendo?», dijo mirando a su alrededor en un intento de averiguar qué estaba pasando. Estamos perdiendo el control del avión, capitán. Yo no entiendo lo que está pasando, pero sí sé que estamos cayendo. A medida que el avión se precipitaba hacia el océano Atlántico, los pilotos se sentían cada vez más confusos y agitados. «¡9.000 pies!», gritó Bonin. «¡Sube, sube, sube!», dijo Robert, como si intentara que el avión dejara de caer. Pero si ya hace tiempo que estoy con la nariz al máximo.
Fue en ese momento cuando el capitán Dubois finalmente comprendió lo que estaba sucediendo. No suban. Pero ya era demasiado tarde para intervenir. Entonces baja. Entonces dame los controles para mí, los controles para mí. Adelante, tú tienes los controles, dijo Bonin. Sigues inclinado hacia arriba. Increíblemente, Robert siguió haciendo lo mismo que hacía Bonin, tirar de sus mandos. «Nos vamos a estrellar», gritó Bonin. No puede ser verdad. ¿Pero qué está pasando? Actitud de cabeceo de 10 grados, comentó secamente el capitán Dubois. Sus palabras serían las últimas en la grabación de voz de la cabina. Menos de 2 segundos después, con una velocidad de avance de solo 107 nudos, unos 200 km por hora, y una velocidad de descenso de 11.000 pies por minuto, el vuelo 447 de Air France se estrelló de panza contra el Océano Atlántico. En una fracción de segundo, 228 vidas parpadearon y se apagaron para siempre. ¿Qué había pasado? ¿Cómo pudo un avión tan moderno como el A330 caer de esta forma tan descontrolada desde 38.000 pies? No fue hasta las 4 de la madrugada, casi 2 horas después del accidente, cuando los controladores en Senegal comenzaron a darse cuenta de que deberían haber tenido noticias del vuelo 447 de Air France. Lo intentaron todo: contactar con los centros de control cercanos, preguntar a otros aviones, preguntar a Air France. Pero nadie sabía qué había pasado con el vuelo 447 poco después de las 2 de la madrugada. A las 5:24, temiendo que el avión se hubiera estrellado en el Atlántico, Brasil y Senegal emitieron una alerta a los servicios de rescate y comenzó la búsqueda del avión. El problema era que el vuelo 447 de Air France aparentemente había desaparecido en una zona sin cobertura de radar, sin posibilidad de testigos y con un contacto de radio muy irregular. Nadie sabía exactamente cuándo ni dónde se estrelló el avión, y con cada hora que pasaba, los restos flotantes se alejaban cada vez más de su punto de origen. Cuando los primeros aviones de búsqueda partieron, habían pasado más de 10 horas desde el accidente. Mientras tanto, los investigadores de la Vía Francesa crearon un equipo de élite para investigar lo que parecía que iba a ser el accidente más complicado e importante en la historia de la aviación francesa. El Airbus A330 transmite regularmente datos a la aerolínea con fines de diagnóstico. Este sistema, conocido como ACARS, enviaba una ráfaga de datos aproximadamente cada 10 minutos, con mensajes adicionales si se cumplían ciertas condiciones de advertencia. El último mensaje regular, enviado a las 2:10, indicaba que había un problema con el sistema de pitot estático. El piloto automático se había desconectado y los controles estaban en ley alterna. Varios mensajes adicionales enviados entre las 2:10 y las 2:14 indicaban fallas en las unidades de referencia de datos aéreos, las computadoras que procesan la velocidad aerodinámica y una velocidad de descenso anormalmente alta. Los investigadores sospecharon desde el principio de un problema con los tubos de pitot. En el momento de su desaparición, el vuelo 447 estaba volando a través de tormentas en la zona de convergencia intertropical, condiciones perfectas para la formación de hielo en los tubos de pitot. Pero para saber exactamente cómo los tubos de pitot congelados, un fallo relativamente menor, pudieron haber provocado el catastrófico accidente de un avión de fuselaje ancho con un historial impecable, los investigadores necesitaban las cajas negras. Todos sabían que sería difícil encontrarlas, pero pocos podrían haber adivinado lo difícil que realmente sería. El 2 de junio, un avión brasileño detectó una aparente mancha de petróleo y restos flotantes ligeros.
El 6 de junio se encontraron 2 cadáveres junto con efectos personales, y el 7 se localizó el estabilizador vertical del avión. En total, a finales de junio los investigadores habían encontrado más de 600 piezas del avión y los cuerpos de 50 víctimas, entre ellas el capitán Dubois. No fue hasta abril de 2011, 2 años después, cuando los equipos de búsqueda encontraron las cajas negras. La tan esperada lectura de las cajas negras se produjo en la sede de la BEA en París, en mayo de 2011. Por fin, los investigadores escucharon fascinados las voces de la tripulación de aquella fatídica noche de 2009, voces que algunos dudaban que llegarían a oír jamás. Los investigadores pudieron demostrar que en el momento en que la velocidad aerodinámica dejó de ser válida y el piloto automático se desconectó, el primer oficial Pierre-Cédric Bonin comenzó a tirar de la palanca lateral levantando el morro, y que mantuvo esta acción casi continuamente hasta el impacto. Los datos eran indiscutibles. Bonin había hecho entrar en pérdida el avión. Pero esta explicación, de hecho, explicaba muy poco. Todo piloto de línea aérea debería saber que tales acciones conducen a una pérdida de sustentación, así que, ¿por qué Bonin parecía ignorar el peligro? En la conciencia popular un piloto es una figura semi-heroica que vuela un avión con las manos guiándolo a través de todo tipo de peligros. Bonin fue quizás la prueba viviente de que este tipo de piloto no ha existido durante décadas. De hecho, el trabajo de un piloto moderno en un avión como el A330 es mucho más abstracto. El piloto medio del A330 pilota manualmente un avión durante unos 4 minutos de cada vuelo y solo pilota 2 o 3 vuelos a la semana, a veces menos. La gran mayoría de su tiempo lo dedica a programar la automatización, a controlar la actividad de la computadora y a tomar decisiones tácticas generales sobre el vuelo. La habilidad física es mucho menos importante que la inteligencia emocional, la buena memoria y la capacidad de comunicarse. Las habilidades físicas o tradicionales de pilotaje se desarrollan normalmente a través de una amplia experiencia en el vuelo de aviones pequeños que tienen poca o ninguna automatización. Estos aviones obligan al piloto a desarrollar una comprensión intuitiva de cómo se comportan los aviones en varios regímenes de vuelo. El capitán Marc Dubois, sin duda, tenía estas habilidades. Entre 1977 y 1987 obtuvo capacitación en no menos de 17 aviones ligeros diferentes y acumuló miles de horas de vuelo con ellos. Si hubiera estado en el asiento del piloto cuando fallaron los indicadores de velocidad aerodinámica, no hay duda de que habría reaccionado correctamente. Bonin, por otra parte, tenía una formación completamente diferente. Había seguido una trayectoria rápida hasta llegar al asiento derecho del Airbus A330, pilotando aviones pequeños el tiempo suficiente para obtener sus licencias de piloto privado y de transporte aéreo antes de ser admitido en Air France con solo un par de cientos de horas de vuelo. Inmediatamente fue entrenado para volar el avanzado Airbus A320 con sistema fly-by-wire antes de pasar al Airbus A340 y finalmente al A330, todos ellos muy automatizados. Finalmente, se determinó que el poco entendimiento entre los pilotos y una falta de comunicación entre ellos provocó la entrada en pérdida del avión. Tampoco ayudó que el capitán, en vez de tomar el control, asumiera una actitud totalmente pasiva. Todo apunta a que, a pesar de las alarmas, los pilotos ni siquiera se dieron cuenta de que el avión había entrado en pérdida, pues no hicieron ningún comentario ni efectuaron ninguna acción para remediarlo hasta que ya fue demasiado tarde. La BEA recomendó un mejor entrenamiento a los pilotos por parte de las aerolíneas para situaciones similares. También se mejoró el entrenamiento para una mejor gestión de recursos de cabina. En abril de 2023, un tribunal francés absolvió de toda culpa a Air France y Airbus de los cargos de 228 homicidios involuntarios. El tribunal alegó que incluso si las compañías hubieran cometido errores, no es posible probar un vínculo causal entre estos y el accidente. En septiembre de 2014, Airbus lanza al mercado el A320neo, el avión que todas las aerolíneas reclamaban y esperaban.
una aeronave segura y cuyo consumo de combustible era increíblemente bajo respecto a los aviones existentes. Este anuncio pilló a Boeing totalmente por sorpresa. El desarrollo del avión que podría competir con el de Airbus estaba todavía muy lejos de su versión final. En ese momento, Boeing tuvo que tomar una decisión que costaría la vida a cientos de personas. En vez de desarrollar un nuevo avión, directamente implementaron sobre el modelo 737 nuevos motores de menor consumo. Estos motores eran de mayor peso y tamaño, lo que modificó el diseño estándar del 737. Para contrarrestar algunos problemas surgidos por la colocación de estos motores, Boeing tuvo que implementar un sistema de autoestabilización llamado MCAS, aunque lo hizo en secreto. Por fin en 2016 se lanzaría el nuevo avión de Boeing. La principal fuerza de venta del nuevo modelo 737 MAX sería que no se necesitaba un nuevo entrenamiento para pilotos, algo que gustó mucho a las aerolíneas, que podrían así ahorrar en tiempo y en simuladores. De esta manera se vendieron miles de aviones en los cuales había un sistema llamado MCAS que los pilotos desconocían. ...29 de octubre de 2018... Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, en Yakarta, Indonesia. Aquí, un 737 MAX 8 de la aerolínea de bajo coste Lion Air está a punto de despegar. En el interior de la aeronave hay 181 pasajeros y 8 miembros de la tripulación listos para iniciar su trayecto hacia Pangkalpinang, también en Indonesia. El capitán del vuelo 610 de Lion Air será Babye Suneja, un piloto indio que lleva 7 años trabajando para la aerolínea y que cuenta con más de 6.000 horas de experiencia. Le acompañará un copiloto de origen indonesio con una experiencia total de 5.000 horas de vuelo. El avión, con registro PKLQP, es prácticamente nuevo. Fue entregado a Lion Air el 13 de agosto de 2018 y contaba con menos de 800 horas de vuelo. Son las 6:20 de la mañana en Indonesia y el vuelo 610 comienza a acelerar por la pista 25 izquierda. Será un vuelo corto. El trayecto no debería de tomar más de 1 hora y cuarto. El avión se eleva. Ha despegado dirección oeste, así que tiene que hacer un giro casi completo para reorientarse hacia su destino final. Pocos minutos después, mientras ascendían hacia su altitud de crucero, empiezan los problemas. Aviso de baja velocidad, capitán. Ok, veo el aviso, pero no parece que eso sea así. El ángulo de inclinación es incorrecto, capitán. Corrija. De verdad que no entiendo lo que está pasando. En ese momento, saltaron varias alarmas en la cabina y el sistema MCAS, desconocido para los pilotos, se activó. Tenemos algún problema en el estabilizador vertical. El avión está empujando hacia abajo con mucha fuerza. ¡Suba! ¡Súbalo! Durante 10 segundos, el avión bajó en picado directo hacia el mar. Pero por fin el capitán pudo corregirlo y hacerlo subir de nuevo. La calma solo duró 5 segundos. De nuevo el avión empezó a empujar hacia abajo con tanta fuerza que el capitán era incapaz de corregirlo. 10 segundos después de la lucha, otros 5 segundos de calma. Esto se repitió varias veces más hasta que el vuelo 610 de Lion Air impactara contra el mar. El avión se desintegró en miles de pedazos. Irremediablemente, las 189 personas a bordo del avión fallecieron en el impacto.
¿Qué había pasado? Después de este accidente, las alarmas saltaron en todo el mundo. El nuevo avión de Boeing, el 737 MAX, se había estrellado a los pocos minutos de despegar, en un día con buen tiempo, con perfecta visibilidad y con pilotos experimentados en el vuelo de aviones 737. La prensa empezó a poner en duda la tecnología de los 737 MAX 8. Pero desde Estados Unidos se defendían diciendo que la culpa seguramente fue de los pilotos. Pronto aparecieron las cajas negras del avión. En la extracción de sus datos se veía que el sistema MCAS, encargado de estabilizar la aeronave si la inclinación de la misma era demasiado grande, había saltado. Pero los datos demostraban que el ángulo de ataque del avión había sido normal. El funcionamiento de este sistema lo que hace es empujar el morro hacia abajo para ganar velocidad y evitar entrar en pérdida del avión si el ángulo de ataque es demasiado elevado. Lo hace durante 10 segundos. Después, durante otros 5, revisa si la aeronave está estabilizada. Y si no es así, vuelve a empujar hacia abajo otros 10 segundos. Pero, ¿por qué saltó el MCAS si el ángulo de ataque y la velocidad de la aeronave eran correctas? Según los investigadores, se descubrió que el sistema se basa en los datos recibidos de un solo sensor que hay en el exterior del avión. Ese sensor estaba dañado y envió datos erróneos al ordenador del avión. Mientras tanto, desde Boeing se apuntaba a los pilotos de Lion Air. Aseguraban que no supieron reaccionar y que con deshabilitar el sistema hubiese bastado para que el avión no se estrellara. Cuando todo esto salió a la luz, los pilotos de todo el mundo se preguntaban: ¿qué es eso del sistema MCAS? ¿De verdad el avión que pilotamos a diario tiene ese sistema? ¿Cómo vamos a saber deshabilitar un sistema que ni siquiera sabíamos que existía? Las familias de las víctimas, algunas asociaciones de pilotos y medios de todo el mundo pedían retirar los MAX 8 mientras esto no se solucionase. Pero Boeing consiguió que esto no sucediera. Se emitió una nota a todos los compradores explicando cómo solventar estas situaciones desconectando el MCAS. La FAA aceptó esto como parche válido mientras Boeing mejoraba el sistema y dejó que los MAX 8 continuaran volando día tras día. Cinco meses y medio después de la catástrofe del Lion Air, ...10 de marzo de 2019... Aeropuerto Internacional de Bole, Etiopía. Aquí, el vuelo 302 de Ethiopian Airlines está preparado para iniciar su vuelo internacional hacia el aeropuerto de Jomo Kenyatta, en Kenia. El avión es un 737 MAX 8 en el que viajan 149 pasajeros y 8 miembros de la tripulación. A las 8:38 de la mañana, el avión comienza a carretear por la pista 7 derecha. El avión se eleva sin problemas. Pocos minutos después, mientras ascienden, surgen los mismos problemas que en el vuelo 610 de Lion Air. Velocidad baja, capitán. Y ángulo de ataque muy elevado. Corrija, por favor. De acuerdo, corrigiendo. El avión no me deja seguir ascendiendo, está empujando hacia abajo. La velocidad está subiendo muchísimo, capitán. Súbalo. Eso intento, pero empuja hacia abajo con muchísima fuerza. ¿Será el mismo problema que tuvieron en Indonesia? Desactivo el MCAS, capitán. MCAS deshabilitado. Pese a que el copiloto entendió a la perfección lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde.
El avión se estrelló 6 minutos después de haber despegado, matando a sus 157 ocupantes en el impacto. ¿Cómo era esto posible? ¿Otro accidente de un 737 MAX? En Boeing empezó a cundir el pánico, y de nuevo, como en el anterior accidente, intentaron echar la culpa a los pilotos dudando de su capacitación. Pero al igual que con el vuelo del Lion Air, al aparecer las cajas negras se constató que los pilotos lo hicieron bien, hasta el punto que se dieron cuenta que el sistema MCAS había saltado erróneamente y lo desactivaron tal y como se especificó desde Boeing. En ese momento, China anunció unilateralmente que dejaría a todos los 737 MAX en tierra hasta que se solucionasen los problemas. Después de China se unieron decenas de países más en todo el mundo, lo que obligó a la FAA a realizar un anuncio sin precedentes. Toda la flota de los 737 MAX 8 y 9 que hubiese por el mundo quedarían anclados en tierra hasta nuevo aviso. La investigación del accidente de Ethiopian Airlines concluyó que los pilotos solo disponían de 10 segundos para identificar el problema y desactivar el MCAS. Si se desconectaba más tarde de esos 10 segundos, sería imposible estabilizar el avión debido a la gran velocidad que ya habría adquirido la aeronave dirección a tierra. La empresa Boeing estuvo a punto de ser juzgada penalmente, ya que correos internos dentro de la compañía demostraban que el sistema MCAS se ocultó intencionalmente a todos los compradores para evitar que los pilotos tuvieran que realizar nuevas prácticas en simuladores. Al final, se llegó a un acuerdo en el que Boeing pagaría más de 2.500 millones de dólares en multas e indemnizaciones para evitar así ser juzgados penalmente. 2 años después de que los 737 MAX quedaran anclados en tierra, se levantó el veto. El sistema MCAS fue corregido y desde el año 2021 no ha vuelto a haber más accidentes de este avión. Malasia 370. A partir de ahora contacte con Ho Chi Minh en 120.9. Buenas noches. Buenas noches, Malasia 370. ...8 de marzo de 2014. Nos encontramos en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur, en Malasia. Pasa la medianoche por escasos minutos y el vuelo MH370 ya se encuentra en la pista designada para su despegue. El avión es un Boeing 777-200, aeronave comercial a reacción, bimotor, de largo alcance y de fuselaje ancho. Conocido como 777, puede llegar a transportar más de 500 pasajeros en sus variantes más grandes y tiene un alcance máximo de más de 17.000 kilómetros. A los mandos del vuelo 370 se encuentra el capitán Zahari Ahmad Shah, de 53 años de edad y una gran experiencia. 18.365 horas de vuelo. Junto a él, el copiloto Farik Abdul Hamid, de 27 años y 2.700 horas de experiencia. Además, otros 10 tripulantes y 227 pasajeros completaban el pasaje del avión. En total, 239 personas viajaban a bordo del 777. A las 00:41, el vuelo 370 de Malasia Airlines comenzó a rodar por la pista de despegue.
El 777 acelera y se eleva sin problemas. El trayecto hacia el Aeropuerto Internacional de Pekín transcurrirá en gran parte por el Mar del Sur de China y tendrá una duración de entre 6 y 7 horas. Pocos minutos después del despegue, el avión alcanzó los 35.000 pies, que sería su altitud de crucero. Son las 01:21 de la madrugada en Malasia. Tan solo han pasado 40 minutos desde el despegue y el vuelo MH370 está a punto de entrar en espacio aéreo vietnamita. Debido a esto, el controlador aéreo de Malasia les contacta. Malasia 370, a partir de ahora contacte con Ho Chi Minh en 120.9. Buenas noches. Buenas noches, Malasia 370. A las 01:22, un minuto después de esta comunicación, se pierde el contacto con el 777 de Malaysia Airlines. Fue imposible volver a comunicarse con la aeronave por radio y dejó de aparecer en los radares. Esto solo se podía deber a dos posibles causas. O alguien apagó desde dentro el transpondedor, o el avión se había estrellado en el mar de China. Pocas horas después, el mundo entero se hizo eco de la desaparición de la aeronave y comenzó la búsqueda e investigación. ¿Qué había pasado? ¿Cómo un avión puede desaparecer en pleno vuelo? El avión tenía programada su llegada a las 6:30 de la mañana en Pekín. Antes de su desaparición, no se recibió ninguna señal de socorro, de indicaciones de mal tiempo o de problemas técnicos antes de desaparecer de los radares. Cuando se realizó la última comunicación a la 1:21, el avión aún tenía combustible para volar durante 7 horas y media más. ¿Dónde estaba el vuelo 370 de Malaysia Airlines? La búsqueda inicial tuvo lugar en el mar de China, el cual estaban atravesando. Allí, inicialmente no encontraron nada. Mientras tanto, un grupo de internautas decidieron empezar su propia búsqueda a través de fotos de satélite tomadas sobre el mar durante las siguientes horas. Millones de fotografías a revisar por miles de internautas que buscaban alguna pista en el mar del sur de China. Pasaban los días y nadie encontraba nada. El MH370 se había evaporado sin dejar rastro alguno. El 13 de marzo, 5 días después de la desaparición, entró en juego una importante información ofrecida por la empresa Inmarsat. Una empresa que tiene varios satélites de comunicación sobrevolando el mundo y que durante las horas posteriores a la desaparición siguió recibiendo pings del avión, lo que indicaba que este no se había estrellado y seguía en el aire. Una vez analizada esta información, se descubrió que el avión había girado a la izquierda después de la última comunicación por radio. Según los datos del satélite, el avión habría vuelto a sobrevolar Malasia, después habría tomado durante un tiempo rumbo al oeste y finalmente habría girado de nuevo hacia el sur, adentrándose en el Océano Índico. Después de estas informaciones, comenzaron a salir distintas teorías. La primera apuntaba al piloto. Zaharie Ahmad, el capitán del MH370, ha sido blanco de varias teorías que le colocan como responsable de la desaparición del vuelo. Entre ellas estaría la hipótesis del suicidio. Los investigadores registraron su casa minuciosamente y encontraron que tenía montado un simulador de vuelo en el que practicaba e incluso en el que grababa algunos vídeos para su canal de YouTube.
Registrando y analizando los discos duros, pudieron comprobar que alguna vez había realizado algún trayecto parecido al descrito por el satélite de Inmarsat. Esto enseguida le puso en el punto de mira. Pero, ¿qué sentido tiene hacer este cambio de ruta, sobrevolar parte de Malasia de nuevo y después ir al Océano Índico? En mi opinión, si lo que buscas es acabar con tu vida, no realizas un trayecto de más de 7 horas para quedarte sin combustible. Creo que simplemente, si esto era lo que buscaba, habría empujado sus mandos y estrellado el avión contra el mar de China. De la manera en que se produjo, quizá algún pasajero habría usado su teléfono para alertar de que iban a llegar tarde, o incluso si se hubiesen dado cuenta de que habían cambiado de rumbo. Pero esto nunca sucedió. También se pensó en un posible secuestro o acto terrorista. 2 de los pasajeros del MH370 resultó que viajaban con pasaportes falsos. ¿Podrían haber secuestrado el avión? Desde luego que siempre existe esa posibilidad, pero ¿podrían haber desactivado la radio y el transpondedor para evitar enviar su posición a los radares? Esto es mucho más difícil sin la ayuda del piloto. Además, siempre quedaría el ACARS, que envía datos del avión a los diferentes fabricantes y que también dejó de funcionar a la vez que la radio y el transpondedor. Los 2 pasajeros que subieron al avión con pasaportes falsos fueron identificados como iraníes, pero a su vez se descartó que tuvieran algún vínculo con el terrorismo. Los catalogaron como simples inmigrantes ilegales que utilizaban pasaportes europeos para no ser deportados. La siguiente hipótesis fue la de una carga misteriosa. Se aseguró varios meses después de la desaparición que el avión transportaba a China una carga que no había pasado por ningún tipo de reconocimiento o control. En el informe se detallaba que eran baterías de litio. ¿Quizá esta carga acabó estallando como otras veces ha pasado con este tipo de baterías? ¿Podría haber afectado a las comunicaciones del avión? Las respuestas a estas preguntas pueden ser perfectamente afirmativas, e incluso podrían haber producido un fallo o incendio catastrófico que acabara con el MH370 estrellándose en el mar de China. El problema es que todo esto echaría por tierra los informes del satélite Inmarsat, que situaban al avión en otra zona del mapa durante las siguientes horas. Esto abrió el debate mucho más y las teorías de la conspiración acabaron saltando. Se empezó a hablar de que el avión podría haber sido derribado por China, por Estados Unidos o por la propia Malasia. Y que todo lo demás, como el satélite, era una cortina de humo para esconder esto. Para colmo, se descubrió que 2 aviones americanos denominados AWACS volaban esa noche por encima del MH370. Estos aviones serían capaces de anular cualquier comunicación del 777 con el resto del mundo. Cuando todas las investigaciones se encontraban estancadas, aparecieron restos de un avión en diferentes costas del continente africano. La más grande, una parte perteneciente a los flaps. Se estudiaron y analizaron. Los investigadores finalmente afirmaron que pertenecían al MH370. Con esto, dieron por cerrada la investigación. Casi todas estas piezas fueron encontradas por la misma persona, lo que hace que este descubrimiento parezca más un montaje que una realidad. Como dijo un familiar de uno de los pasajeros desaparecidos, ¿quién ha puesto eso ahí? El 17 de enero de 2017, China, Australia y Malasia anunciaron la suspensión de la búsqueda del MH370, con solo 6 piezas supuestamente encontradas. Después de la presión ejercida por los familiares de las víctimas desaparecidas, el anterior gobierno malasio llegó a un acuerdo con la firma de exploración estadounidense Ocean Infinity. Se les ofreció $70 millones si se encontraran el avión o sus cajas negras.
La empresa norteamericana envió a la zona de búsqueda el barco de investigación Seabed Constructor con 65 tripulantes. Además, les acompañaban 2 miembros de la Marina de Malasia como representantes del gobierno del país. Esta empresa, además, usó 8 drones autónomos, equipados con sonares y cámaras. Estos recorrieron las aguas en busca de restos, pudiendo operar en profundidades de hasta 6.000 metros. No encontraron nada. Un dato increíble que no se tuvo muy en cuenta es que un familiar recibió una llamada de uno de los pasajeros horas después de la desaparición del avión. Cuando cogió el teléfono, este dejó de dar señal. Esto hizo que varias personas con familiares a bordo se pusieran a llamar por teléfono para intentar contactar. Lo escalofriante es que los teléfonos daban señal, pero nadie cogía la llamada. Se pidió a las autoridades malasias que rastreasen la llamada recibida por esta persona, a lo que el gobierno se negó, alegando que no tenían la tecnología necesaria para ello. Como último aporte al caso, el piloto, que tenía más de 18.000 horas de experiencia, contestó al mensaje de cambio de espacio aéreo con el ya famoso «Buenas noches, Malasia 370». Normalmente, se suele repetir la indicación del controlador para confirmar que ha quedado claro. En esta ocasión, no lo hizo así. No hay nada que esclarezca la desaparición del vuelo 370 de Malaysian Airlines. Tan solo una hipótesis matemática que con la ayuda del satélite de Inmarsat asegura que el avión se quedó sin combustible sobre el Océano Índico, dando así por fallecidas a las 239 personas que viajaban en el 777. El informe final considera socialmente inaceptable que hoy en día un avión comercial pueda desvanecerse y que el mundo no sepa qué fue de él y de las personas que iban en su interior. Son las 18:20 en la India. El vuelo 763 de Saudia está aproximándose a la cabecera de la pista desde la que despegará con destino Dharam. Mientras tanto, el IL-76 de Kazakhstan Airlines contacta con el controlador del aeropuerto. Buenas noches, aquí 1907. Nos encontramos a 7,5 millas de Delhi. Solicitamos permiso para comenzar aproximación. Buenas noches. Pueden comenzar su descenso hasta FL 150. 150, gracias. ...12 de noviembre de 1996... Aeropuerto Internacional de Simket, Kazajistán. Son casi las 3 de la tarde en este pequeño aeropuerto. Aquí, un Ilyushin 76 de la aerolínea Kazakhstan Airlines está preparado para despegar con destino al aeropuerto Indira Gandhi en Delhi, la India. Concebido por primera vez en 1967 como un avión de carga militar, el IL-76 fue diseñado para despegar y aterrizar en pistas de aterrizaje no mejoradas mientras transportaba grandes cargas útiles de un lado al otro de la Unión Soviética. Presentaba un diseño de cola en T de ala alta, ideal para despegues cortos en pistas de tierra. Un gran compartimento de carga que podría equiparse con asientos para pasajeros. Una rampa trasera capaz de abrirse en pleno vuelo para desplegar paracaidistas o lanzar suministros desde el aire, y un interior herméticamente dividido para permitir la despresurización separada de las cabinas. Volar en este avión no era muy cómodo para los pasajeros, ya que lo hacían en asientos habilitados en la zona de carga, pero sí una manera barata de hacerlo. En este vuelo viajarán 27 pasajeros,
todos ellos comerciantes que se dirigen a la India a por grandes cantidades de telas que posteriormente revenderán en su país. No tienen un día fijado de vuelta, sino que cuando llenen el avión de telas será cuando se decidan a volver. A los mandos del vuelo 1907 estará el capitán Alexander Robertovich Cheparov, de 44 años de edad y 9.229 horas de experiencia, 1.448 de ellas en este tipo de avión. Junto a él, en la cabina, viajarán 4 personas más, ya que para pilotar el IL-76 se necesitaban de 4 oficiales más. Además, la cabina del Ilyushin se divide en 2 zonas, una encima de la otra, lo que hacía que pilotar este avión fuera difícil y la comunicación entre tripulación poco fluida. Los 4 acompañantes serían un copiloto, un ingeniero de vuelo, un operador de radio y un navegante. 5 auxiliares de vuelo completaban la tripulación, en total 37 personas a bordo del vuelo 1907. Sobre las 15:05, el IL-76 comenzó a rodar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y pusieron rumbo a la India. El copiloto está a los mandos. El vuelo no será muy largo, de aproximadamente 3 horas y 10 minutos. A las 17:50, mientras se aproximan a Lunka, un punto situado a 177 millas de Delhi y que conecta con la aerovía G452 que les llevará hasta el aeropuerto, un 747 de la aerolínea Saudia espera a sus últimos pasajeros en el aeropuerto internacional Indira Gandhi. Es el vuelo 763 de la aerolínea Saudi Arabian Airlines que tiene su hora de salida marcada a las 18:30. Este majestuoso jumbo volará hasta la ciudad de Dharan, en la costa este de Arabia Saudí, con 289 pasajeros a bordo. En su mayoría, obreros y hosteleros indios que buscan una oportunidad que mejore sus condiciones en Arabia Saudí, junto con algunos peregrinos musulmanes que hacían conexión en Dharan en su viaje hacia la Meca. El vuelo también cuenta con 23 miembros de la tripulación, incluida una tripulación de vuelo formada por el capitán Khalid al-Subaili, el primer oficial Nazir Khan y el ingeniero de vuelo Ahmed Edres, todos ellos con bastante experiencia. Son las 18:20 en la India. El vuelo 763 de Saudia está aproximándose a la cabecera de la pista desde la que despegará con destino Dharan. Mientras tanto, el IL-76 de Kazakhstan Airlines contacta con el controlador del aeropuerto. Buenas noches, aquí 1907. Nos encontramos a 7,5 millas de Delhi. Solicitamos permiso para comenzar aproximación. Buenas noches. Pueden comenzar su descenso hasta FL 150. 150, gracias. Mientras que el operador de radio del Ilyushin hablaba en inglés con el controlador del aeropuerto, el resto de la tripulación hablaba en ruso en la zona de arriba de la cabina. El operador de radio comunicó al copiloto la orden de descender a 15.000 pies y además le hizo el cálculo en metros, ya que este avión, en la zona del copiloto, tan solo disponía de altímetro que medía en metros. A las 18:32 el 747 inició su maniobra de despegue. Se elevaron sin problemas y pusieron rumbo oeste hacia el punto Lunka. El vuelo de Saudia, que ascendía por la aerovía G452, la misma por la que vuela el vuelo 1907 kazajo en dirección opuesta, recibió la primera orden del controlador tras el despegue: ascender hasta 14.000 y mantener.
De esta manera, aunque el aeropuerto de Delhi tan solo tenía una aerovía que compartían los vuelos que llegaban con los que salían, el controlador dejaría una distancia prudencial entre aeronaves, 1000 pies, unos 305 metros. El controlador se comunicó con el Ilyushin de nuevo. Tienen tráfico a las 12, un 747 de Saudia en FL 140. Confirme si tienen visual. Mientras que el operador de radio recibía este mensaje en la parte aislada de la cabina, se escuchó al copiloto preguntar: ¿qué nivel de vuelo me dijiste? Mientras, el resto de la cabina seguía charlando en ruso. El operador de radio, que según terminó la conversación con el controlador se levantó a mirar si veía el 747 a través del gran ventanal, le respondió al copiloto: 15.000 pies, sin darle la altitud en metros. Destacar que el operador de radio no podía verificar la altitud del vuelo en ningún momento, ya que él no disponía de altímetro. «1907, de momento no lo tenemos a la vista. Ahora estamos llegando a FL 150. Este dato no era del todo cierto, ya que estaban en ese momento en 16.400 pies y descendiendo. El operador, que seguía sin ver el 747, volvió a tomar la radio y preguntó a qué distancia se encontraba el vuelo de Saudia. El controlador del aeropuerto respondió que a 8 millas en nivel 140. En ese momento, y a la vez que entraban en una zona de nubes, el vuelo 1907 alcanzó los 15.000 pies. Pero misteriosamente, siguió descendiendo. La tripulación debería haber sabido que no estaban autorizados a descender por debajo de esa altitud, pero durante casi 30 segundos nadie dijo ni una sola palabra mientras que los altímetros avanzaban hacia los 14.000 pies. El operador de radio por fin vio al Saudia en el horizonte. Venía directo hacia ellos. No entendía qué estaba pasando y gritó a sus pilotos: «¡Mantener nivel 150! ¡No descender! ¡Mantener 150!». El copiloto, al darse cuenta del error, metió máxima potencia a los 4 motores e intentó ascender. Pero era demasiado tarde. Con un horrible crujido, el IL-76 se estrelló de cabeza contra el 747 con enorme fuerza. Los dos motores izquierdos del Boeing chocaron con el ala izquierda del IL-76 provocando una explosión masiva, seguida una fracción de segundo después por una colisión secundaria cuando el estabilizador horizontal izquierdo del 747 atravesó la cola vertical del IL-76. Por un momento, los dos aviones continuaron adelante, suspendidos dentro de una tremenda bola de fuego, antes de que cada uno comenzara a girar en picado descendiendo en espiral desde 14.000 pies. Los restos de los dos aviones cayeron a una distancia de unos 7 kilómetros el uno del otro. Nadie pudo sobrevivir a semejante tragedia. En total, 349 vidas perdidas, en la que era y es la mayor tragedia aérea de la historia ocurrida en vuelo y la tercera por mayor número de víctimas tras el desastre de los rodeos en 1977, con 583 muertos, y la del vuelo 123 de Japan Airlines en 1985, en la que perdieron la vida 520 personas. Aunque un edificio resultó destruido por los fragmentos de las aeronaves, milagrosamente no hubo que lamentar víctimas en tierra. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el Ilyushin siguió descendiendo hasta los 14.000 pies? La investigación, llevada a cabo por la Oficina de Investigación de Accidentes de Aviación de la India junto con la NTSB, determinó que la causa principal del accidente fue el descenso no autorizado del IL-76 a nivel de vuelo 140 y el no mantenimiento del nivel 150 asignado por el control de tráfico aéreo. Se determinaron, además, una serie de factores que contribuyeron a dicho descenso no autorizado, como el bajo nivel de inglés de la tripulación,
La falta de habilidad en la gestión de los recursos de cabina por parte del piloto al mando, agravada por su falta de liderazgo. También contribuyó la ausencia de llamadas de atención por parte de cualquier miembro de la tripulación que pudieran indicar al piloto qué nivel de vuelo mantenían en cada momento, ya que el altímetro del capitán sí estaba en pies y no en metros como el del copiloto. También se determinó que la infraestructura aérea de Nueva Delhi jugó un papel fundamental en la tragedia, puesto que los radares de control de Nueva Delhi estaban obsoletos y no medían la altitud de las aeronaves, solo su posición aproximada. Es por ello, por lo que el controlador aéreo no pudo ver en su pantalla que ambos aviones estaban a punto de colisionar. Además de esto, el espacio aéreo civil de Nueva Delhi solo disponía de una aerovía para despegues y aproximaciones del tráfico civil. La colisión aérea de Charkhi Dadri trajo consigo la incorporación como algo obligatorio de un elemento que a lo largo de la historia ha salvado muchas vidas y ha evitado que una catástrofe de este tipo vuelva a ocurrir. Hablamos del TCAS, o Traffic Collision Avoidance System. El TCAS es un sistema independiente instalado en la aeronave que se comunica con los transpondedores de otros aviones, prediciendo la ruta del vuelo de estos. Además, alerta sobre una posible amenaza de colisión y sugiere acciones correctivas en caso de un peligro. En el momento en el que se produjo el accidente, el TCAS solo era obligatorio en espacio aéreo estadounidense. Además, este accidente también trajo consigo numerosos cambios tanto en los procedimientos como en la infraestructura del espacio aéreo de Nueva Delhi. Se instaló un nuevo sistema de radar con capacidad de medir la altitud de las aeronaves. Asimismo, se crearon nuevos corredores aéreos separados entre sí a fin de que los tráficos que despegan no tuvieran que compartir aerovía con los que se aproximan. ...14 de noviembre de 1990... Aeropuerto Internacional de Linate, Milán, Italia. Son las 4 de la tarde en Milán. Los técnicos de mantenimiento están terminando su trabajo en la cabina de un DC-932, avión que será utilizado para cubrir la ruta Milán-Zúrich esa misma tarde como vuelo 404 de la aerolínea Alitalia. Este DC-9, de nombre Sicilia y registro IATJA, ha sido volado la noche anterior desde Düsseldorf hasta Milán reportándose problemas en sus equipos de navegación. También ha hecho la ruta de ida y vuelta esta misma mañana de Milán a Frankfurt, e igualmente se reportaron los mismos problemas. Los técnicos han estado trabajando y han reemplazado las unidades de navegación. Ahora mismo están realizando las pruebas necesarias para dar el ok a la aeronave. El avión, muy antiguo en todos los aspectos en comparación con las nuevas aeronaves que comenzaban a volar por el mundo, cuenta ya con más de 16 años de antigüedad. A los mandos del DC-9 estará el capitán Raffaele Liberti, un experimentado piloto con más de 10.000 horas de vuelo acumuladas. Junto a él, el primer oficial Massimo De Fraia, un joven piloto recién llegado a la aerolínea con muy poca experiencia en este tipo de avión. Junto a ellos, en el vuelo 404 también volarán 4 auxiliares de vuelo y 40 pasajeros, en su mayoría hombres de negocios procedentes de Suiza que regresan a su casa en Zúrich. En este vuelo tan solo viajarán 6 italianos, aunque debían de ser 7. Uno de ellos es el joven actor Roberto Mariano, de 21 años y que está en boca de todos por las 2 películas de gran éxito rodadas en Italia, Mary para siempre y Ragazzi fuori. Se dirige a Suiza para grabar un programa que tratará sobre los inmigrantes italianos en Suiza. Junto a él debería de volar el también actor Mauricio Proio, pero este perderá el avión por unos minutos. A las 18:20 el vuelo 404 comenzó a moverse hacia la pista 36R. «15 minutos después, el DC-9 de Alitalia ya aceleraba por la pista de despegue.
Se elevaron sin problemas y comenzaron su ascenso hacia los 20.000 pies que tenían como altura de crucero, altura con la que sortearían los Alpes para rápidamente comenzar a descender hacia Zúrich. A los mandos está el copiloto, mientras que el capitán se encargará de las comunicaciones y de observar las acciones del joven primer oficial. Pese a que estos dos pilotos ya habían volado juntos anteriormente, el capitán no tenía mucha fe en el primer oficial. Le corregía y ponía a prueba constantemente, lo que hizo que el joven de Fraya sintiera algo de inseguridad durante el vuelo. A las 18:52, el avión ya descendía hacia el aeropuerto de Kloten, en Zúrich. La noche comenzaba a hacerse notar, y una capa de nubes existente a 4.000 pies de altura les impedía ver el terreno con claridad. Nada importante, en unos minutos bajarían por debajo de esa altura y la visibilidad aumentaría considerablemente. De hecho, el parte recibido desde el aeropuerto de destino les indicaba una visibilidad de cerca de 9 kilómetros. El plan era rodear el aeropuerto y aproximarse a la pista 14 desde el noroeste utilizando el sistema de aterrizaje por instrumentos. Cuando el capitán Liberty comenzó a informar sobre la aproximación, el primer oficial de Fraya tenía un mapa de una pista diferente frente a él. Esto produjo algo de confusión entre los pilotos hasta que Liberty se dio cuenta y le ordenó que lo guardara. Estaba claro que el primer oficial iba un tanto nervioso, por su inexperiencia y seguramente también por la manera del capitán de corregirle durante el vuelo. Aunque la instrucción de aproximación no fue completa, todo transcurrió con normalidad. El vuelo 404 inició una serie de virajes descendentes antes de alinearse con la pista. A las 7:02, el capitán Liberty observó que iban demasiado rápido. Yo desaceleraría aún más. Después de pasar por el umbral es inútil apresurarse. Cuanto más corra, más se alejará. ¿Entiende? Momentos después, el controlador de Zúrich se puso en contacto con el vuelo y les pidió que desaceleraran hasta los 210 nudos, ya que se estaban acercando demasiado al avión que tenían delante. Pese a que la indicación no era por el mismo motivo que el capitán había utilizado hace unos segundos, le miró y le dijo: ¿Lo ve? Ya se lo estaba indicando yo. El primer oficial puso los aceleradores en ralentí, disminuyendo la velocidad y aumentando la velocidad de descenso. A las 19:06 el controlador volvió a contactar con el vuelo 404. Desciendan a 4.000 pies. Aproximación a pista 14 vía ILS autorizada. Un minuto después, el DC-9 llegó a esa altura. La expectativa era que se mantendrían a esa altitud hasta que interceptaran la senda de planeo, lo que ocurriría a 15 kilómetros de la pista. Pero algo raro pasó en cabina en esos momentos. Los instrumentos del capitán Liberty mostraron que ya se habían alineado con la senda de planeo. Sin embargo, los del primer oficial no indicaban lo mismo. El capitán, viendo esta indicación, indicó al primer oficial que comenzara el descenso hacia la pista. Pocos segundos después, el copiloto de Fraya se dio cuenta de este desajuste. Después de descender varios cientos de metros, su indicador le situaba por debajo de la senda de planeo. No captaremos la senda de planeo, capitán. Vamos por debajo. La senda de planeo ya la captamos hace unos minutos. Sintoniza el navegador número 1. De esta manera, el capitán consiguió que ambos indicadores mostraran la información que él veía en sus instrumentos. El primer oficial continuó el descenso. En ese momento, se encontraban a 21 kilómetros del aeropuerto. Mientras el vuelo 404 descendía, los pilotos hicieron contacto visual con la pista.
Esto disipó cualquier pensamiento extraño que pudiera pasar por sus cabezas. Según los instrumentos, están en la senda de planeo y han visto la pista aun estando a más de 15 kilómetros de distancia. El descenso continuaba mientras el vuelo 404 de Alitalia entraba en una nube. Esto, junto al efecto de la noche que ya reinaba en esos momentos, les dejó a oscuras durante unos segundos. La pista que veían desde hacía varios kilómetros había desaparecido y avanzaban a ciegas, aunque confiados por la lectura de sus instrumentos. El navegador seguía indicando que el DC-9 seguía la senda que les llevaría hasta la pista de aterrizaje. No había de qué preocuparse. Hasta que pasaron varios segundos más y seguían sin salir de la nube. El altímetro seguía bajando y no veían tierra por ningún lado. Esto no me gusta, capitán. Algo no está bien. Sigue planeando. Debemos estar a punto. No lo veo claro. Go around. Pese a que el copiloto indicó que realizarían la maniobra de go around, el capitán paró con sus manos las del copiloto impidiéndole acelerar. Siga planeando, le he dicho. ¿Es capaz de hacerlo? Dos segundos después de esto, sus ojos por fin vieron algo distinto a la oscuridad. No era el aeropuerto. Era el monte Stadelberg, de tan solo 640 metros de altura y que estaba situado a 11 kilómetros de la pista de aterrizaje. No pudieron hacer nada para esquivarlo y acabaron chocando contra la ladera del mismo. El avión se convirtió en una bola de fuego casi al instante de impactar, matando a las 46 personas a bordo del vuelo 404. ¿Qué había pasado? Si el navegador indicaba que estaban en la senda de planeo, ¿cómo pudieron acabar impactando contra una montaña? Los investigadores suizos fueron informados del accidente una hora después. La investigación involucró a al menos 80 investigadores suizos. Además, el ministro del Interior italiano, Vincenzo Scotti, envió un equipo de investigadores al lugar del accidente junto con la NTSB y la FAA de los Estados Unidos. Tanto la grabadora de datos de vuelo como la grabadora de voz de cabina se recuperaron del lugar del accidente. En las primeras horas después del accidente, varios testigos afirmaron que la aeronave estaba en llamas antes de impactar contra el Stadelberg, mientras que otros afirmaban que la aeronave había explotado antes de impactar con el terreno. Joseph Meyer, portavoz de las autoridades suizas de control del tráfico aéreo, declaró en una conferencia de prensa que los investigadores estaban evaluando todas las causas posibles, incluida la del terrorismo. Pero rápidamente se descartó esto último y la investigación avanzó hacia un problema mecánico. Se cree que un defecto de soldadura en el componente electrónico que transmite los datos de la senda de planeo ya procesado a los instrumentos de la cabina creó un cortocircuito que impidió que la información saliera del receptor de navegación. Un receptor de navegación moderno podría detectar este tipo de fallo y mostrar una advertencia de fallo de la senda de planeo en los instrumentos afectados, pero este era un receptor bastante anticuado. En la mañana del 14 de noviembre de 1990, los pilotos informaron de un problema con el equipo de navegación del avión durante la aproximación a Düsseldorf, en Alemania. En concreto, el problema se produjo en uno de los dos receptores nav del avión, instrumento que detecta las señales del sistema de aterrizaje instrumental ILS de un aeropuerto. Varias horas más tarde, otra tripulación realizó un vuelo de ida y vuelta de Milán a Frankfurt y observó problemas similares también en el segundo receptor nav. Después de que el avión regresara al aeropuerto de Linate, en Milán, los mecánicos de Alitalia reemplazaron ambos receptores corrigiendo así el problema. Tras instalar los nuevos receptores, los mecánicos los probaron para comprobar que funcionaban correctamente.
El receptor NAV detecta 3 tipos principales de señales. Los puntos de referencia de navegación, llamados radiobalizas. Las radiobalizas localizadoras, que emiten un haz estrecho sobre la línea central extendida de la pista para ayudar a los aviones a alinearse con ella. Y las sendas de planeo, que producen una señal dirigida que se puede seguir para mantener el ángulo de descenso correcto al aproximarse a la pista. Mientras el DC-9 estaba estacionado en tierra en Linate, los mecánicos pudieron sintonizar las radiobalizas Bohr cercanas y un localizador, lo que confirmó que los receptores NAV los seguían correctamente. Pero el avión estaba estacionado en una posición en la que no podía captar la señal de la senda de planeo de Linate, por lo que no pudieron comprobar este último componente. Los mecánicos autorizaron el vuelo de la aeronave sin realizar esta comprobación, pero dejaron una nota en el registro técnico indicando que se debía realizar una aproximación utilizando el ILS en condiciones despejadas para confirmar que los receptores captaban correctamente las señales de la senda de planeo. Solo después de completar esta comprobación se podrían utilizar para realizar una aproximación ILS real en condiciones en las que los pilotos dependieran de sus instrumentos para navegar. Los investigadores dieron esta teoría del cortocircuito como válida. No cabía otra posibilidad después de escuchar las conversaciones de los pilotos durante la aproximación. La investigación determinó también que el primer oficial había iniciado una maniobra de go around, pero el capitán la abortó, diciendo: mantenga la pendiente de planeo, ¿puede sostenerla? El primer oficial respondió sí. Los investigadores que trabajan con McDonnell Douglas concluyeron que si el capitán no hubiera interrumpido la marcha, el desastre se habría evitado. Los investigadores creen que la razón de este acto final del capitán fue porque estaba completamente insatisfecho con el desempeño del primer oficial durante el vuelo. Como resultado, el capitán mostró una falta de confianza en su primer oficial, que en esta ocasión estaba realizando la maniobra de go around que habría salvado al vuelo 404. Gracias a todos por vuestro apoyo. Antes de despedirme, como de costumbre, quiero dar la bienvenida a 4 nuevos miembros del canal. Basile Raus, Christoph Molenda, Eliezer Torres Falcón y Rolando Fabres Gutiérrez. Gracias a todos, nos vemos el domingo que viene.